Horacio, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, qué semanita, ¿no? Linda semana. Vamos a grano, estamos hablando de Javier Milei recién. ¿Estás haciendo una alianza con Milei? Se dice fuerte que están negociando fiscales para negociar la elección del domingo. Nosotros competimos contra Milei. Y yo no tengo duda que el mejor candidato a presidente es Schiaretti. Ok. Si el periodismo sería más objetivo, no quiero pelearme con todos ustedes. Somos subjetivos nosotros, ¿por qué? En realidad, pero ¿vos creés que realmente es mejor candidato Massa que el responsable? Pero nosotros no lo tenemos que decir, lo puede decir la gente con el voto, ¿no? No, pero escuchá bien lo que te digo, escuchá. Que la idea es pelearnos. ¿Querés pelearnos? Viene a pelearnos, Randazzo. Candidato a presidente y ministro de Economía de una economía que no funciona nada. 200% de inflación, en la puerta de una hiper, la brecha casi en 200 puntos, 18 millones de pobres. ¿Entendés lo que digo? Digo, 53 tipos de cambio, un dólar para importar que vale 3.51 y el mismo para exportar, cosa que hay impresión importadora y nadie exporta. Yo te lo doy vuelta. ¿Vos te sentías responsable de la realidad argentina de hoy? No. ¿Pero fuiste parte del gobierno en algún momento? No de este, pero anteriormente sí. No, yo no me siento responsable, ¿no? Yo me fui en el 2015 y al tiempo me dio la razón. Y por otro lado tenés a Patricia Bullrich, es responsable de la crisis de Cambiemos. Es responsable del fracaso de Macri también. Entonces digo, Javier Milei, ¿cómo aparece? Qué interesante. Lo primero que hay que hacer es respetarlo a Milei. Acá, digamos, el solamente respetarlo implica tener algún tipo de negociación con Milei. ¿Por qué? Porque la grieta encontró un problema con Milei. Porque a Milei se lo subestimó. Acabas de decir que respetarlo implica un tipo de negociación con Milei. No, ¿Están negociando algo? ¿Cómo negociando? Que no implica negociación estar... no implica exactamente, negociación. Ni a ella, ni a él, ni a Villarreal, ni a quien integran ese espacio. Acá se lo subestimó. La grieta, que fue un gran negocio durante muchos años, de la política, de los periodistas, de los empresarios, de todo aquello que alimentaban la grieta, que por otra parte resultaba electoralmente. Porque por un lado estaba Cristina y por el otro lado Mauricio Macri, como antagonismo de los mismos, digamos, la discusión esa, llevaba un resultado electoral favorable a uno o a otro, sin importarle cuáles eran las preocupaciones de la sociedad. ¿Y por qué crees que se dicen que vos estás realizando una alianza con Milei? Digo, no lo ves presidente, o sea, si bien es candidato, es que ahorita amablemente lo habló con nosotros, pero lo ves como futuro presidente. Déjame terminar el análisis. Entonces, Milei aparece como un emergente, ¿sí? Muchas veces, digamos, como te decía recién, subestimado por muchos medios que le dieron visibilidad, más el gobierno que en algún momento pensó que Milei, por su discurso ideológico, le terminaba sacando voto a Cambiemos y se lo alimentó a eso. Y resulta ser que Milei terminó siendo un emergente con un voto transversal, que es un voto de bronca contra la política. Así de clarito es. O sea, es el voto bronca, pero está subestimando también a quien lo vota, quizá confía en sus ideas. No estoy subestimando, es un voto de castigo a una dirigencia política que ha llevado a la Argentina al fracaso. Vos me decís, y no te voy a evitar la pregunta como me preguntaste, yo fui funcionario público y honré la función pública. Y puedo contar lo que no muchos pueden contar acá, si fueron funcionarios, ¿qué transformaron? Y yo transformé un montón de cosas. Lo hice sin ninguna causa, con transparencia, hice el documento, el pasaporte, los trenes, la SUBE, la agencia vial. ¿Entendés lo que digo? De eso se trata la política. Entonces, el hecho de que Milei sea una posibilidad cierta que pueda ganar, no tiene por qué, digamos, aterrorizar a los factores de poder, sobre todo, que pareciera ser que están tan preocupados. Y hay gente que tiene miedo, sí, Natalia. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que en la segunda vuelta sí lo apoyen? No creo que sea oportuno hablar de segunda vuelta. El domingo que viene, cuando termine la elección, hablamos. Vamos, entonces, repregunta. ¿Va a haber segunda vuelta para vos? No lo sé. Los encuestadores, que son los grandes perdedores. Ya no se pueden decir encuestas ahora, ¿no? Pero se pueden publicar datos. Pero porque hay que decir la verdad, la crisis moral en la Argentina está en todos los sectores. Recién decían periodistas ensobrados, digamos, encuestadores. Por supuesto que la mayor responsabilidad de la política, pero esa es la realidad argentina. Entonces, las encuestas en la última elección de ninguna manera daban que podía ser el ganador Milei. Y sin embargo fue el ganador. Y Massa, que decía que iba a ser más votado, se lo tercero. Entonces digo... Igual, Florencio, es una elección, por lo menos mi impresión, esto es personal, donde la política se ha puesto en jaque. Los políticos se han puesto en jaque. Digo, la crítica es también al estatus social, al nivel de vida que llevan, pero por supuesto, al capital que tienen. Por ejemplo, no solo chocolate, los Insaurralde, todo. Ahora, yo te empezaba con chocolate, después Insaurralde. De chocolate hablan poco la oposición, porque parecía ser como un mecanismo de financiamiento de la Cámara de Diputados sobre distintos sectores de la política. ¿Está claro? A Bullrich la escuché muy pocas veces hablar de chocolate. ¿Entendés? Entonces digo, poner un signo de pregunta. Randazzo de Insaurralde, ¿no te parece que también habla poco la oposición? Es una vergüenza lo de Insaurralde, exactamente. Totalmente. De hecho, un candidato a gobernador, digamos, dijo que en realidad era una cuestión personal y no es personal lo de Insaurralde, es una verdadera vergüenza. Bueno, eso es lo que ha alejado a la sociedad de la dirigencia política. Que de verdad da asco. Han hecho un daño, verlos así da otro problema, Nico, que en realidad muchas veces se generaliza.
Y eso es perverso, porque no todos son iguales. Ni todos los periodistas son ensobrados, ni todos los políticos son los Insaurralde. ¿Entendés lo que digo? Ni todos los políticos pasaron por la función Por eso pública. cuando vos decís el periodismo está ensobrado, yo no me siento, digo, Por ni eso. hace falta que lo aclare porque es así. Digo, a ver, Lili. Florencio, pero objetivamente te entiendo, no querés plantear escenarios de balotaje. Pero vos crees que, sea cual fuere el resultado de las elecciones, ¿no crees que es necesario que la política se siente y todos los dirigentes? Sí. ¿Pero con qué bases? ¿Con qué acuerdos? Porque yo he visto muchas veces que se reúnen, hablan 4 estupideces y nunca pasa nada. Sí. Lili, nosotros tenemos un compromiso que le vamos a dar gobernabilidad a quien sea más votado, ¿está claro? Porque es una cuestión básica esta. ¿Entendés? Nos parece sano eso para la democracia. Y después tenemos que ponernos de acuerdo en cosas que son fundamentales. A ver, el tema de la inflación la resolvió, digamos, los países de la región el siglo pasado. Nosotros tenemos una inflación semanal similar a la que tienen países anuales, diríamos, para entender la gravedad de la situación. Tipo de cambio en el mundo existe uno, acá hay 50. ¿Entendés? La pobreza, en vez de bajarla, la hemos incrementado. Hemos incrementado el presupuesto en planes y cada vez más pobres. Florencio, pero espera, Sí. espera. Seamos objetivos, seguramente a la gente le debe pasar lo mismo. Vos estuviste en un gobierno. Pero eso sí- espera. sí. ¿No había inflación? ¿No había pobreza? Digo, porque si no parece como que esto. Parece como que es algo nuevo. No, perdón. Sí. Cuando nosotros vamos en el 2015. Sí. ¿Cómo se fueron? A La ver. inflación era de 22 puntos, 23 puntos. ¿Está claro? No había estos niveles de pobreza y ya había algunos problemas que había que resolver. Esos problemas los agudizó Macri y los terminó de potencializar. ¿Está claro? Ahora, Fianza, sí, a ver. Randazzo, vos estuviste en el gobierno de Felipe Solá en la provincia de Buenos Sí. Aires y en el gobierno de Cristina, administraciones peronistas. Y hoy destacás un poco el rol de Milei y no querés decir si lo vas a apoyar en el balotaje o vas a apoyar eventualmente al peronismo en el balotaje. ¿No es como un salto muy grande del peronismo a Milei? Pero no sé si yo hablo otro idioma o vos me querés decir que yo estoy... realmente digo, no sé si... No entiendo que lo que no No, mi entendiste. idioma es castellano. Vos dijiste, No, vamos pero- a darle gobernabilidad al más Pero por votado. supuesto, a Milei, Da lo a mismo. Bullrich, a Massa, a quien sea. Porque Pero eso tienen corresponde. programas distintos. ¿Pero qué programa? ¿Cuál es el miedo de Milei? ¿Cuál Y sería el el miedo? A programa ver. es la dolarización, la eliminación del Nosotros Banco estamos en Central. contra de la dolarización. Dale, seguí. Eliminación del Banco Central, Estamos en contra nosotros. motosierra, 15 puntos Pero de no, ajuste esas del cosas PBI. no, pero no. Son las yo no- propuestas de él. Pero por supuesto, nosotros tenemos una posición diferente en todos esos ok. temas. De hecho, Bueno. nosotros hemos planteado, digamos, dos tipos de cambio, un tipo de cambio, digamos, comercial y un tipo de cambio financiero, porque creemos que la dolarización no resuelve el tema de la inflación, que es lo que hay que resolver, porque en realidad si la Argentina no resuelve el tema del déficit, con motosierra, sin motosierra, no va a poder resolver el tema de la inflación. ¿Entendés lo que digo? No, nosotros no participamos de la misma idea de Milei. Ahora lo respetamos. ¿Cuál es el problema de respetarlo a Milei? No, está perfecto, como a todos los candidatos. no, Sería pero- bueno, sería bueno. ¿Sabés lo que me da bronca a mí? Porque yo soy respetuoso de todas. De todo ¿Pero lo por que- qué te enojas, Florencio? Porque, ¿sabés? Porque veo ¿Por qué? que hay A una ver. intencionalidad con Milei. Y yo soy un tipo franco, sincero, no me gusta eso, ¿entendés? ¿Entendés? Porque O sea, hay una te jode propensión- que, por te supuesto, jode que no, te identifiquen con él. Patricia. Te joden que te identifiquen con él o que te No, asocien con él. Eso es lo que te jode. Gloria Pero te lo, pará, Me jode te que lo en realidad pregunto es bien. una ¿no? crítica Sí. despiadada sobre alguien que irrumpió en la política y fue el candidato más O sea, vos votado. valorás ese lugar que tiene por Milei. supuesto. Listo, perfecto. A ver, Cero. Milei dice Sí. que el Papa tiene las manos llenas de sangre. Pero Digo, no, porque no, irrumpió con estas cosas, diciéndole a un tipo mogólico, a otro tipo hijo de tu madre, Pero yo todo, no estoy de peleándose acuerdo con todo. con Bueno, pues entonces no es un tema menor. Pero yo no porque si estoy de parece acuerdo que con fuera, esas cosas, pero a mí le no me tienen van a- bronca, pobre A Milei. mí no me van a traer acá en un programa esto a hablar en contra de Milei ni en contra de nadie. Yo no te voy a hablo hacer mucho, hablar nada. mirá. Te pregunto cuando hablan en contra del Papa Fernando, si te parece que es lógico. Yo hablo mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Bueno, está bien, por Los eso que yo no quieran hacer estoy- programa yo- en contra de Milei, que lo hagan contra Milei, claramente, y se identifiquen. No hay. De hecho, Yo hay no estamos hablando medios de de- comunicación que trabajan para Bullrich y otro para Massa. Está clarito y no hay problema. No hay problema. Florencio, A ver, Tartu. ¿se equivocó Patricia Bullrich y Macri, su jefe político, rechazando que el espacio de Schiaretti se incorpore a Juntos por el Cambio? 1 millón de votos hubo ahí. Hubiera cambiado todo, ¿eh? Porque No, hubiera quedado como el equipo. Nosotros le planteamos un nuevo espacio del centro. En la Pero era cual, sumarse a eso, ¿o en la no? cual generábamos una coalición que, como toda coalición, se hace antes de las elecciones, donde estábamos de acuerdo en 10 puntos, y eso fue rechazado por Bullrich y por Macri. ¿Pero fue un error? Nosotros desde el peronismo participando, yo creo que fue un error. Y ahora la incorporación de Rodríguez Larreta como jefe de gabinete, ¿cómo la juzgas? No me parece que sea tan trascendente eso. Porque no puede sumar votos que perdió. No, lo que me parece que tiene que ver más con el impulso que le dan los medios que tienen algún interés que con otra cosa. Eso No se entiende eso. es intrascendente, sí. Patricia Bullrich goza de la complejidad de muchos medios que quieren que gane Bullrich.
Está clarito, como otros quieren que gane Massa, ojalá quisieran que gane Schiaretti. ¿Entendés lo que digo? Hay una desigualdad enorme en eso y tenemos que ser francos de eso, porque si no, no vamos nunca a llegar a la verdad. ¿Qué te imaginas del país que viene si ponele Schiaretti y sale elegido como presidente de la nación? Sería lo mejor que nos puede pasar. Bueno, ¿qué sería lo mejor? Porque gobernó una provincia como Córdoba, participa de parte de un proyecto político iniciado por el gallego de la Sota, en la cual transformaron la provincia, una provincia que no tiene déficit, que tiene un plan de obra pública por más de 8.000 millones de dólares, que se complementa con el sector privado, en autopistas, red de gasoducto, conectividad. Tiene un programa educativo que empezó el gallego, que son las escuelas PROA, que en realidad tienen 8 horas de clase, tiene una deserción solamente del 5%, cuando la media de la Argentina es del 50%. Es el salario docente más importante de la Argentina. Se respetan las instituciones, se respeta la libertad de prensa, se respeta los fallos de la justicia. ¿Entendés? ¿Qué mejor testimonio de ¿Y un por tipo qué que crees, gobernó? pero por qué crees que todo eso que estás demostrando, que de verdad parece otro Sí, país, es así. porque parece otro país, Sí. no alcanza? ¿Por qué no alcanza? Porque en realidad, lamentablemente, la Argentina es un país demasiado unitario. ¿Sabés qué tenés que hacer? En vez de estar gobernando como hizo él en Córdoba, tenés que estar todos los días en los sets televisivos para que te conozcan. ¿Entendés cuál es la trampa? O sea, ¿a Schiaretti no lo conocen? Totalmente, lo conocen muy poco. ¿Entendés? Tenés que estar en el núcleo comunicacional de Argentina, que son estos sets televisivos, para que te conozcan y recién ahí tenés alguna posibilidad. Pero vos te conoces. Sí, pero yo he estado precisamente, yo he sido ministro nacional y he estado en los medios de comunicación. Sí. No es lo mismo conocimiento que puede tener Juan Schiaretti. El que Ahora, lo conoce lo vota Florencia, Schiaretti. A ver, Renato. Estás muy enojado con los medios. No. En alguna, y en alguna medida yo estoy de acuerdo con vos. Hay un Bueno, excesivo alineamiento político con los políticos. ¿Cómo te parece que se corta eso? No, me parece que estamos en una etapa que es fantástica, donde se terminaron los encuestadores, donde se empiezan a terminar los periodistas independientes. Terminar en el buen sentido, digo, ¿entendés lo que digo? Empieza a parecer claro, porque a mí no me preocupa que un periodista o que un medio banque tal o cual posición. Claro. Lo importante es que se sepa, ¿entendés? Porque me parece que eso es mucho más Que se transparente. blanquee. Sin duda. Entonces yo creo que estamos en una etapa de ese tipo, donde la sociedad hoy no cree en nadie. ¿Está claro? Vuelvo a repetirte, la principal responsabilidad es de la política, ¿eh? Pero en realidad la crisis moral es sobre todos los sectores. ¿Cande? Florencio, yo que estaba pensando, cuando Nacho te preguntaba recién, no a título personal, pero sí Sí. como un análisis de fenómeno. Vos decías, Milei irrumpe en la escena como un outsider, eso está claro. En Córdoba, de hecho, le gana a Schiaretti. Sí. Logra sacar más votos que el propio gobernador, que tiene una gestión muy aprobada por los cordobeses, pero hay un voto muy importante. ¿Qué porcentaje de votante peronista crees vos que termina yendo a Milei? Porque no solo hay dirigentes que provienen del peronismo que se van acercando a Milei, sino que inevitablemente se observa que hay votos de Juntos por el Cambio que fueron a Milei, pero también de peronistas. Y en ese sentido, ¿cómo pensás que va a ser si hay un balotaje? A mí me da la impresión de que Milei es transversal el voto. Que hay votos del peronismo, que hay votos radicales, que hay votos, digamos, de quienes tienen posiciones más liberales. Me parece que es general el voto, pero el común denominador es un voto, digamos, de castigo a una clase política, entre comillas, a mí no me gusta lo de clase, que ha llevado a la Argentina al fracaso. Porque dato mata relato. ¿Entendés? Si vos mirás el gobierno de Cristina cuando termina, viene Mauricio Macri con la esperanza de resolver esos problemas, los agudizó todo. Y directamente ni hablemos, ¿entendés lo que digo? Entonces ese voto el que expresa Milei. Ya que hablamos tanto de Milei, porque la verdad que es tremendo cómo se va centralizando la nota en Javier Milei, por el protagonismo que tiene también mediático, entra en todos los temas. Esta semana el presidente de la Nación, aclaro, Alberto Fernández, que viste a veces parece una confusión institucional, Alberto Fernández dijo que iba a denunciar penalmente a Ramiro Marra y a Javier Milei por ser responsables de alguna manera de haber hecho una corrida bancaria importante en el país. ¿Crees que fue Milei que hizo eso? No, porque si yo digo lo que creo me van a decir que estoy con Milei. Decilo. Pero nos están tomando, perdón, nos toman de boludo. Nos toman de boludo. ¿Tampoco crees que en realidad Milei es el responsable que el dólar se ha sido a 1.000 pesos? Pero analicemos fríamente. A ver, la Argentina viene con No un lo déficit... tomamos de boludo, lo tomamos de irresponsable, No, Florencio. Natalia, pero que creer que alguien, porque dijo que el peso es un excremento, produce una corrida bancaria, es no entender la realidad de la economía. Me extraña. ¿Qué pasa, Iñaki? A ver qué pasa. Es exactamente Sí. como dice él. A ver, Javier, lo que es consecuente. Vino repitiendo hace 5 años que el peso no puede valer nada porque lo emite el político argentino, entonces no puede ni valer para bono. Y bueno, me parece que el tipo es consecuente. Pretender que porque sacó 30% va a empezar a decir cosas distintas. Ahora, es una lo guasada. interesante de verdad es saber que la Argentina que se viene, sea para el candidato que viene, no es una Argentina fácil, ¿no? No, pero empieza a haber coincidencia. Por ejemplo, no hay más una discusión ideológica sobre el tema del déficit. Porque una cosa que no discute el mundo. No tiene que haber déficit fiscal. La Argentina, en realidad, hay coincidencia. Eso no es un tema menor para resolver el tema de la inflación. Viste que se habla de multicausal, pero el principal problema es ese que tiene la Argentina. Coincidimos que tiene que haber más exportaciones que importaciones. Este gobierno hace al revés.
¿Entendés? Limita las importaciones. ¿Por qué? Porque tiene pisado el dólar, entonces nadie quiere exportar. El Banco Central tiene que estar en manos de nosotros proponemos que esté en manos de la oposición, de algo independiente que no financie más el Tesoro. Y tener que llevar un plan de blanqueo para que el tipo que esté en el trabajo informal pase a la formalidad. Porque eso resuelve uno de los grandes problemas que es el déficit de la caja previsional. Pero te cuento, Natalia, ¿por qué digo que no Milei? Mirá, la Argentina viene teniendo un déficit cada vez más acentuado. A ese déficit, diríamos, con esa brecha, que tenés finalmente, tener una brecha de casi 200 puntos, tener una inflación que va a terminar en 200%, ¿sí o no? La tasa de interés más baja que lo que tira la inflación. ¿Vos querés que alguien va a poner la plata a un plazo fijo, tener una tasa de interés que está por debajo de la inflación? ¿Sí? ¿Me seguís? No, pero ayuda bastante un candidato. Pero no, muchachos, la gente no es estúpida. Tenés que ser un estúpido para decirle a alguien... Florencio, un segundo. Sí, a ver. Pero escúchame, tenés que ser muy tonto para decirle a alguien que tiene plata que en realidad lo ponga en un plazo fijo. Naturalmente la gente se refleja en eso. Y acá ¿Vos ahorrás en dólares? Que era una crítica. ¿Vos ahorrás? Totalmente. Pará, está bueno eso. ¿Ahorrás en dólares? Por supuesto. O sea, ¿todos tus ahorros están en dólares? No todo, porque invierto en empresa, pero por supuesto que si Claro, lo estás diciendo, no todo el mundo lo blanquea. Vos ahorrás en dólares. Por supuesto. O sea, no tenés un plazo fijo en pesos. Sí tengo, pero también la mayoría lo tengo en dólares. Yo creo en el ahorro en dólares porque en Argentina el peso se te devalúa todos los días. No seamos hipócritas. Está bien, pero está bueno que lo diga porque algunos te lo dicen que no. Voy a hacer una crítica a Milei para que no la escuche. Una de las críticas a Milei es la locura de haber votado. Esto yo sé que no tributa políticamente, pero la dirigencia argentina tiene que ser seria. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia es una barbaridad lo que hicieron. Y yo no escuché que alguien se haya horrorizado. Primero, ¿por qué? Se llama impuesto a los ingresos, es el impuesto más progresista del mundo. Solamente 5 países nos pagan impuestos a los ingresos. ¿Cuál es el problema que tuvo la Argentina? Que la Argentina, como es un país al revés, y tiene un mínimo no imponible, fijo, cuando hay inflación, ¿sí? Entonces lo licúa y termina pagando un indigente. Ahora hay una locura que en este momento, donde finalmente tenés un déficit fiscal, lo acentúes al déficit fiscal, por ejemplo, eliminando un impuesto a lo más progresivo. Por eso, Florencia, hay que ver... Por ejemplo, te doy un caso de la nosotros tenemos diferencia, como tenemos diferencia con la dolarización y tenemos diferencia, por supuesto, con lo que plantea Bullrich con respecto al mismo monetarismo, porque eso va a producir hiperinflación. Me encantó que hayas venido y de hecho te invito después de las elecciones a que vengas, porque la verdad que me parece interesante debatir si todos de alguna manera pensaran en que lo que toque, ya sea el presidente que nos toque a nosotros, acompañarlo ya es un cambio. Me parece interesante. De verdad que me parece un poco interesante. De verdad es espectacular. La razón y no es la hora de la razón. Es la razón y no es la hora de la razón. O sea, no es el momento. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero fíjate vos lo que pasa, ¿no? Tenés el mejor que yo le digo, mira, solamente con esto, si vos digamos, la gente se tomaría el trabajo de acá el domingo que viene de ver quién es el mejor candidato, no tenga ninguna duda que es Schiaretti, pero lejos. Por escándalo, por experiencia, por conducta, porque forma parte de un proyecto, porque acaba de ser ratificado un nombre de él, digamos, en Córdoba. ¿Entendés? Porque plantea cosas razonables. La Argentina tiene que volver a ser un país normal.